Muy buenas noches, jóvenes. Para ustedes, buenos días. El día de hoy vamos a iniciar la clase número 7, correspondiente al día 29 de abril de 2021. Esta clase ya se había retrasado bastante, primero por motivos administrativos, después por cuestiones de la vacuna, que ya pude afortunadamente aplicármela, y posteriormente por motivos de salud, ya que tuve algunas reacciones adversas a la misma que me imposibilitaron seguir grabando estas sesiones. Afortunadamente podemos ya reanudar, ya puedo volver a subirles material para que puedan ustedes entregar sus tareas en tiempo y forma. Ya les había comentado por medio de Classroom que este último ejercicio había yo ampliado su tiempo de entrega a una semana más por las cuestiones que les acabo de comentar. Dicho esto, este ejercicio se entrega hasta el día lunes. Entonces tenemos tiempo, más bien ustedes tienen tiempo de poder continuar, perdón, con sus lecciones, contestando el libro de texto, dado que yo les he instado muchas veces que esperen a que yo les pueda presentar la clase respectiva a este tema. Si alguno de ustedes se adelantó, no se preocupe, está bien que se adelanten si ustedes lo quieren hacer, pero no lo entreguen todavía. Pueden ir avanzando, pero no lo entreguen todavía, para que si hay algo que anexar, puedan ustedes hacerlo y no se mermen en su entrega a la hora de que llegue la fecha final. Por la fecha de entrega no se preocupen, yo siempre la voy a estar moviendo, considerando o tomando en cuenta que no les he presentado la clase respectiva del tema que estemos hablando y del ejercicio que les esté yo aplicando. Dicho esto, vamos a comenzar. Esta clase, como ya les comento, es la clase número 7 de este tercer trimestre. Y el tema, más bien el eje temático, ahora es forma, espacio y medida. El tema son magnitudes y medidas. Y el contenido ahora es el 7.3.2, que dice así: calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Contenido es muy general. Ahorita vamos a ver que para poder llegar a este tipo de aprendizaje vamos a pasar por diferentes etapas de este tema. No necesariamente los que vienen aquí aplicados, sino que vamos a repasar algunos temas que ustedes ya vieron de primaria y ahora lo vamos a afianzar para que podamos llegar a este aprendizaje esperado. Dicho esto, vamos a trabajar en base al libro de texto y en la clase de hoy vamos a ver las lecciones número 59 y 60. Para poderlo hacer vamos a recurrir a nuestro acostumbrado Jamboard, que ya lo tenemos, ya lo tengo preparado para ustedes, y empezamos con volumen de prismas número 1, que es la lección número 59. ¿Quién ocupa más espacio? Esta lección vamos a verla muy rápido porque básicamente la van a trabajar ustedes. Son preguntas que van a tratar de llegar a una reflexión y de una especie de recordatorio de este tema que ustedes ya debieron haber visto lo suficiente en primaria. Tengo entendido que desde cuarto, en quinto y obviamente en sexto debieron haber visto el tema de volúmenes. Entonces, vamos a hacer un breve repaso con las preguntas que vienen aquí. En el número uno dice así: reúnete con 3 o 4 compañeros. Esto ustedes saben que va a ser de manera individual. Y al final de la lección anterior se pidió que trajeran algunos objetos pequeños. Ya les explicaré cómo vamos a trabajar con esto, porque lo de los objetos pequeños no lo vamos a poder realizar por la cuestión de las clases a distancia. E inciso A dice: acomódenlos de menor a mayor volumen y anoten en qué orden quedaron. Esto ustedes lo van a contestar pero por simple inspección, es decir, no necesariamente van a presentar esos objetos. Simplemente de manera cotidiana, en el lugar en el que ustedes se encuentren, van a elegir 2 objetos y los van a comparar.
para poder contestar esta pregunta. Pero insisto, esos objetos no los van a presentar, no les van a tomar fotografía, vaya, ni siquiera les van a mencionar este el tipo de objeto que ustedes están tomando. ¿Sí? Eso es una simple reflexión. Entonces, quiero que lo tomen de esa manera. No es algo que ustedes vayan a agregar a la tarea. Simplemente van a contestar estas preguntas y lo que me van a presentar es esta misma página de su libro. Bueno, el inciso A dice acomódenlos de menor a mayor volumen y anoten en qué orden quedaron. Obviamente, pues, por poner algún ejemplo, a lo mejor yo voy a agarrar una, para que sean objetos diferentes, a lo mejor un control remoto de alguna televisión, de algún aparato, y pues su control de Xbox, por ejemplo. Pues estoy poniendo ejemplos, obviamente cada quien va a agarrar lo que tenga a la mano y lo que se le haga más fácil. O puede ser un borrador y un sacapuntas, ¿sí? El chiste es que ustedes lo inspeccionen, lo observen y determinen por observación, insisto yo, por observación, el acomodo que le van a dar. Como dice el inciso A, de menor a mayor. Bueno, y aquí se anotan en qué orden quedaron. Aquí podemos poner, por ejemplo, si yo no especifica cuántos objetos, pero yo creo que a partir de 3 es suficiente para poder hacer una comparativa. Y yo podría decirles una pila AA, un control de Xbox y un borrador, ¿sí? Y ya tengo mis 3 objetos y los voy a acomodar según los tamaños que yo veo. Pues mi borrador es muy pequeño, entonces el borrador sería el de menor volumen. Después me voy a guiar por la pila AA, que es poco más grande. Aunque parece en cuestión de volumen que pudiera ser mayor o menor, bueno, aquí va a abarcar la siguiente pregunta lo que estamos haciendo. Primero van a ordenarlo conforme a su criterio. Y por último, pues el control de Xbox. Entonces ya tenemos los 3 objetos. Ahora bien, en el inciso B dice describan el procedimiento que utilizaron o que usaron para comparar los volúmenes. Obviamente, pues no estamos hablando de procedimientos complejos, ¿sí? Algunos de ustedes posiblemente elijan cuerpos que se puedan medir con algunas fórmulas geométricas que ustedes pues posiblemente ya conocen. Otros, pues por simple inspección, no me la complico, agarro un objeto muy pequeño y uno mucho más grande y que por observación me doy cuenta que es demasiado grande, entonces pues eso tiene un volumen mayor porque ocupa un mayor espacio. Entonces este razonamiento es el que ustedes me van a plasmar aquí. De qué manera o de qué forma ustedes pueden hacer esa comparativa, ¿sí? Entonces esto, tanto la pregunta del inciso A y la pregunta del inciso B, la van a contestar ustedes conforme a lo que ustedes pensaron. En los libros de texto que vienen por ahí en internet, donde vienen las respuestas, que muchos de ustedes ávidamente han estado usando y que yo les he recomendado en varias ocasiones que no lo hagan, viene unas siglas que dice RP. No vayan a cometer el error, por favor, de tomar es como respuesta esas siglas. No significan nada que ver con lo de la lección. RP significa respuesta personal, ¿sí? Entonces tomen en cuenta que la respuesta del inciso A y el inciso B es una respuesta que no se va a repetir. Cada quien va a tener su propia respuesta. Entonces mucho ojo con eso, por favor no se vayan a copiar porque va a ser muy evidente que lo están haciendo. Entonces ustedes lo pueden contestar, créanme, no tiene nada de complicado. Bueno, luego dice el número 2. A continuación hay información sobre varios pares de objetos. Explica en cada caso cuál tiene más volumen y si no se puede saber justifica por qué. Bueno, el objeto A pesa 5 kilos, el objeto B pesa 7 kilos. Aquí el único dato que nos presentan es el peso.
Entonces el primero pesa 5 kilos y el segundo pesa 7 kilos. Pero ojo, nos están preguntando que comparemos sus volúmenes. Aquí está, más volumen. No nos están diciendo que comparemos el peso. Si a mí me dicen que compare el peso, pues yo me voy a ir luego por el objeto B, que tiene mayor volumen. Pero no quiere decir que siempre un objeto que pese más ocupa mayor volumen. Les voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo. Si yo agarro una pluma de esas de gallina o de pato o de pavo, de lo que ustedes quieran, de un ave, y la comparo con un balín de acero, pues la pluma tiene más o menos una forma así. Está muy fea dibujada, pero bueno, me asemeja que es una pluma. Y el balín pues es un circulito así nada más. El balín, como es de acero, pesa más. La pluma, por el tipo de material del que está hecho, pues va a pesar menos. Entonces este pesa más, este pesa menos. Sin embargo, el espacio que ocupa, valga la redundancia, en el espacio, el lugar que ocupa en el espacio es mayor, el de la pluma, que el del balín. Por lo tanto, la pluma pues tiene un mayor volumen y el balín tiene un menor volumen. ¿Sí? Obviamente si yo estoy hablando de un balín pequeño, ¿verdad? Entonces tengo que definir los tamaños. Entonces estamos hablando de que no siempre un objeto que pese más tiene mayor volumen. Entonces ojo con esta pregunta. Entonces yo en lo particular tendría que irme con cuidado y decir, bueno, si me dices que el objeto A pesa 5 kilos y el objeto B pesa 7 kilos, fíjense bien lo que dice aquí. Si no se puede saber, justifica por qué. Y este es un caso en el que no se puede saber. ¿Por qué no lo puedo saber? Pues porque no me dicen de qué material está hecho. Y esto tiene que ver con una propiedad física de los materiales que se llama densidad. Densidad. La densidad es una propiedad de los materiales. A ver, aquí me equivoqué. Densidad. Es una propiedad de los materiales que nos indica cuánto pesa un objeto por unidad de volumen. Por ejemplo, la densidad se puede medir en kilos sobre centímetros cúbicos. Entonces, esta propiedad nos va a decir cuál de los dos objetos va a pesar más. Perdón, va a ocupar un mayor volumen. Porque, por ejemplo, la densidad de este balín de acero puede ser muy alta con respecto a la densidad de la pluma. Quiere decir que con poco espacio o con poco volumen, el balín va a pesar más. Y aunque tenga un volumen muy grande, si su densidad es pequeña en la pluma, va a pesar menos, pero va a ocupar un mayor volumen. Entonces, en este caso, en el inciso A, podemos asumir, podemos concluir que no podemos saber cuál de los dos objetos tiene mayor volumen. Vamos al inciso B. En el inciso B dice, de una barra de plastilina se cortaron dos porciones. Una pesa 250 gramos y la otra pesa 300 gramos. Ojo aquí con esto. De una barra de plastilina. Estamos hablando del mismo material para los dos objetos. Uno pesa 250 y el otro pesa 300 gramos. Aquí va a ser muy lógico saber que el que pese más va a ocupar mayor espacio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del mismo material, vamos a suponer que esta es mi barra de plastilina. Estoy asumiendo que es una barra cuadrada. O bueno, no cuadrada, sino de manera, de forma prismática, ¿sí? Un rectángulo en volumen, ¿no? Y yo voy a cortar un pedazo, a lo mejor lo voy a cortar así, y me quedo con este pedazo, y luego lo voy a comparar con el otro. Obviamente, este otro es mayor en volumen que el anterior, y como se trata del mismo material,
pues por obvias razones, el que tiene más porción, pues es el que va a pesar más. Entonces, en este caso del inciso B, ahí sí aplica de que si es más pesado el objeto del mismo material que el anterior, entonces sí ocupa más pesado y ocupa mayor volumen. Entonces en el inciso B, pues el de 300 gramos evidentemente será el objeto que tenga mayor volumen. Bueno, vamos ahora al inciso C. La cara superior del prisma rectangular mide 600, déjeme acercarme porque no alcanzo yo a leer. A ver si ahí puedo alcanzar a ver. Ok, la cara superior del prisma rectangular mide 600, déjeme, creo que lo moví mucho, ahí está. Es que moví la imagen y no quería mover la imagen. La cara superior del prisma rectangular mide 600 centímetros, me parece que son cuadrados, y la del prisma B 800 centímetros cuadrados. Estamos hablando de que si nos hablan de áreas, perdón, de centímetros cuadrados, este 2 pequeño, este exponente, indica que se trata de un área, no se trata de un volumen. Entonces nos dice, si la cara superior del prisma rectangular mide 600 centímetros cuadrados y la del otro prisma mide 800, ¿cuál de los dos va a pesar más? Para poder entender este problema, tenemos que dibujar los prismas. Déjeme ver si lo puedo hacer con estas figuras. A ver si lo puedo. Voy a hacer uno así. Y el otro lo voy a hacer así. Ahora lo voy a tratar de completar porque pues esos son rectángulos. Entonces prisma sería ya que tuviera esta forma. Y nada más bien hecho, ¿eh? Que lo hice muy mal. Pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Ahí está. A lo que se refiere el problema, dice que la cara superior del prisma, o sea, se refiere a esta cara de aquí. Esto de aquí tiene 600, voy a poner aquí que son 600 centímetros cuadrados. Y en el otro caso, que sería esta cara de aquí, estamos asumiendo, o más bien nos dice el problema, que tiene 800 centímetros cuadrados. Obviamente podemos darnos cuenta que en área es mayor, pero para poder saber el volumen necesitamos saber la altura de este prisma, ¿sí? Aquí hay que recordar un poquito de primaria. Para poder calcular el volumen de un prisma, se tiene que multiplicar el área de la base por la altura del prisma. Yo los dibujé a propósito así, para que no nos pudiéramos dar cuenta cuál de los dos es más alto que el otro. Entonces, para poder saber el volumen de cualquiera de los dos prismas, necesitamos un dato que no nos lo dan aquí en el problema. Como no nos dan ese dato, no podemos determinar qué volumen tiene cada prisma y no los podemos comparar. ¿A qué me refiero? Si yo dijera, bueno, obviamente el de 800 tiene mayor volumen, pues yo estoy pensando que el prisma está así, pero a lo mejor no está así. A lo mejor el prisma, no pude borrar el rectángulo. Voy a tratar de achicarlo a ver si puedo. Ahí está. ¿Qué les parece si en lugar de estar así estuviera así?
Entonces esta altura es mucho menor que esta de acá. Al multiplicar 800 por una altura pequeña, me va a dar un volumen pequeño. Al multiplicar esta área, que también es pequeña, pero por una altura más grande, me va a dar un volumen más grande. Entonces, no quiere decir que por tener un área mayor, quiere decir que también su volumen es mayor. El volumen es la capacidad que tiene el cuerpo geométrico. Y el área tiene que ver con la forma que tiene el cuerpo geométrico. Una forma alargada o una forma achatada, pues puede definir si el volumen es mayor o es menor. ¿Sí? Simplemente cambiando la forma de este cuerpo geométrico. Entonces en el inciso C también podemos determinar lo mismo que en el inciso A. No podemos saber o no lo podemos determinar porque no conocemos la altura de ninguno de los dos prismas para poder hacer la comparación. ¿Sí? Pasamos a la siguiente página. Inciso D. Se cortaron dos tramos de rollo de alambre. El tramo A mide 10 metros y el tramo B mide 15 metros. Aquí vamos a asumir cuando dicen de un rollo de alambre, pues se refieren al mismo rollo, ¿no? O sea, tengo aquí el rollo de alambre y de aquí voy a desenrollar los primeros 10 metros y después voy a desenrollar los otros 15 metros. Si yo tuviera aquí una lupa, me voy a dar cuenta que ese rollo de alambre en realidad es esto. Voy a tener primero el rollo de 10 metros, que posiblemente va a ser así. Y el otro rollo que va a ser de 15 metros, que evidentemente va a ser más largo que el anterior. Aquí fíjense bien a la que se parece. Esto puede asemejarse a un cilindro. En lugar de tener una base rectangular como lo teníamos en este ejemplo anterior, que la base era un rectángulo, acá la base ahora es una circunferencia. Pero como se trata del mismo rollo, quiere decir que esta área es igual a esta área. Si los dos son iguales, al multiplicarlo por esta distancia para poder determinar su volumen, es la que me va a determinar cuál de los dos tiene un volumen mayor. Vamos a poner un ejemplo. Si esto mide 1 y lo voy a multiplicar por 10, pues me va a dar 10. Si esta área dijimos que es igual a esta, mide también 1, pero la multiplico por 15, pues me va a dar 15. ¿Por qué? Pues porque la longitud es mayor. Entonces en este caso sí se puede saber y el tramo de alambre que tiene mayor volumen es el B de 15 metros. ¿Sí? Ahora vamos al inciso E. Sucesivamente, dos cuerpos A y B se sumergen en un recipiente con agua y se sacan de este. El nivel del agua sube más con B. Entonces vamos a imaginar el experimento así. Aquí tengo el recipiente. Originalmente ese es el nivel del agua. Vamos a suponer que de aquí a aquí tengo yo, no sé, vamos a decir que son 10 centímetros. Y voy a sumergir el primer objeto. Y cuando lo sumerjo, sube el nivel hasta aquí. Y luego voy a probar con el siguiente objeto y sube el nivel hasta acá. Según el problema, dice que en el primer caso el cuerpo A, bueno, más bien el nivel del agua sube más con B. Quiere decir que si este es B, pues este es el nivel que adquirió con A y este es el nivel que adquirió con el objeto B. Este experimento se llama principio de Arquímedes. Nos dice el teorema de Arquímedes
que un cuerpo de mayor volumen desalojará o desplazará la misma cantidad de agua equivalente a su volumen. Entonces, si se desplaza más es porque el objeto tiene mayor volumen. Eso es lo que significa el principio de Arquímedes. Entonces aquí queda muy claro que para el inciso E, pues el cuerpo que subió más de agua de nivel, pues es el que tiene mayor volumen, ¿no? Ahora vámonos al F. En la caja A cupieron 60 cubos. En la B, 30 cubos. Los cubos de las cajas son del mismo tamaño. Aquí está la clave. Del mismo tamaño. Si fueran de diferente tamaño no pudiéramos saber cuál tiene mayor volumen. Pero como son los mismos cubos, pues a la caja que le cabe más, que sería la B, es el que tiene mayor volumen. ¿Sí? Bueno, luego ya aquí viene una sugerencia que sería bueno que la aplicaran, donde dice hay varias maneras de comparar el volumen de dos cuerpos. Por ejemplo, si son cuerpos sólidos, se pueden sumergir en agua. El mayor volumen será aquel que desplace más líquido, que es lo que bien veíamos en el inciso E. ¿Sí? Si son del mismo material, pues el que pese más ocupará más volumen. ¿Sí? Eso también lo acabamos de ver en varios ejemplos. Uno de ellos el del alambre y el otro nos dimos cuenta con la plastilina. Después, si son objetos en los que solo cambia la longitud, por ejemplo, dos tramos de alambre, que es este caso también, el más largo tendrá mayor volumen. Bueno, eso tiene que ver mucho con lo anterior, ¿no? Y por último, si su forma lo permite, el de mayor volumen será aquel en el que le quepa más cubos del mismo tamaño. ¿Sí? Ahora, aquí en el último dice si su forma lo permite, porque yo puedo tener un recipiente donde voy a meter los cubos, pero a lo mejor no caben muchos porque no es un cubo recto, a lo mejor es un recipiente que está así. Cuando yo le meta los cubos va a haber diferentes espacios entre esos cubos y esos espacios también cuentan en volumen, aunque no en la capacidad de los objetos que estoy metiendo. Entonces, si aquí dice el texto, si su forma lo permite, o sea, eso se refiere a que se puedan acomodar perfectamente bien esos objetos. Y básicamente se refieren a eso, a una caja, o más bien objetos de forma regular. Bueno, ya en el número 3 dice forma un equipo de 3 o 4 integrantes. Al final de la lección anterior se pidió que trajeran algunos recipientes. Organícenlos de menor a mayor capacidad y anoten en qué orden quedaron. Esto pues ya no lo van a hacer porque es en equipos y requiere pues otro tipo de estrategia que no podemos hacer a distancia, ¿no? Bueno, con lo demás únicamente ya terminamos con la primera lección, la lección 59, y no les he encargado nada en el cuaderno. Pues simplemente es llenar la lección. Vámonos a la siguiente, que sería lección número 60. Cuerpos y prismas. Trabaja en equipo, ya sabemos que esto no aplica, ¿verdad? Analicen los cuerpos y respondan o hagan lo que se indica. Tenemos varios cuerpos, el cuerpo A, B, C, D, E y F. Y todos son formando cubitos, si se dan cuenta. Vamos al inciso A. Anoten lo que hace falta en la tabla. La primera parte de la tabla dice cuántas unidades cúbicas tiene el cuerpo. Y aquí vienen ya separadas A, B, C, D, E y F. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues contar cuadritos, ¿no? ¿Cuántos cuadritos tiene el cuerpo A, el cuerpo B, el C, el D, el E y el F? Y aquí pues básicamente lo van a hacer por simple inspección, es decir, por observación, pero en muchos casos también por lógica, porque hay muchos espacios donde no pueden ver, pero pueden ustedes asumir que están completos. Por ejemplo, aquí atrás no se ve, pero estamos asumiendo que son figuras
que en las partes de atrás donde no se alcanzan a apreciar son espacios completos, ¿sí? Es bien importante hacer esa aclaración porque alguno de ustedes me puede decir, no puedo saber porque atrás no veo si le falta un cubito o no. No, vamos a asumir que todas las figuras en la parte de atrás donde no se ve sí están ocupados por cubos. De tal forma que, por ejemplo, en el cuerpo A, yo me doy cuenta que en la parte de enfrente tiene 1, 2, 3, 4 cubos. Y en la parte longitudinal tiene 1, 2, 3, 4 cubos. Entonces 4 por 4. En total aquí nada más en la base ya tengo 16. Ahora me faltan los de aquí arriba. Aquí tengo 1 y 2. Pero también en el sentido longitudinal tengo 1 y 2 cubitos. Y 2 por 2 van a ser 4. Y 4 por 2 niveles, pues aquí va a haber 8. Y 16 más 8 van a ser en total 24. Así de fácil está la elección. Entonces en el inciso A tenemos, ay, me quedó horrible, vamos a tener 24 unidades cúbicas o cubitos que estamos nosotros no nos dice la dimensión exacta en unidades específicas, nos maneja unidades cúbicas, ¿verdad? Puede ser un centímetro, un metro, un kilómetro, una pulgada, una yarda, no sé. Estamos hablando de uno, ¿sí? No nos especifican qué. Entonces por eso estamos contando nada más objetos. Lo mismo va a pasar con la figura B, C, D, E y F, que ya ustedes creo que lo pueden hacer siguiendo el ejemplo que yo acabo de hacerles. Acá, por ejemplo, yo les recomiendo que se vayan de atrás para adelante porque se dan cuenta que esta figura de aquí abajo está completa. Y si yo cuento de enfrente voy a tener 1, 2, 3, 4, que sería la parte recta de aquí, por 2 serían 8. Y por 2 niveles, nada más en esta planchita de aquí, ya tengo, ¿cuánto dije? 4 por 2, 8, 16, ¿no? Nada más ahí tengo 16. Y aquí me voy a dar cuenta que los puedo contar uno por uno. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y con este 23. 24, 25, 26, 27, abajo 28, 29 y 30. Y voy a tener 30 unidades cúbicas. ¿Sí? Eso ya ustedes lo van a hacer con calma en su casa y lo van a poder analizar con calma, ¿verdad? Yo a lo mejor me puedo equivocar, ahorita no creo, pero pues todo puede pasar, porque lo estoy haciendo rápido, no lo estoy analizando con detenimiento. Pero bueno, contar creo que ustedes lo pueden hacer, no requiere mayor explicación. Vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿es un prisma recto? Ojo con esta pregunta, prisma recto. Y esto nos va a llevar a esta definición que viene aquí. ¿Qué es un prisma recto? Un prisma recto es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas, paralelas e iguales entre sí, llamadas bases, y caras laterales rectangulares, tantas como lados tiene cada base. Entonces aquí podemos ver que tenemos un prisma hexagonal porque las bases, si se dan cuenta, son paralelas, no se juntan, pueden desplazarse horizontalmente y nunca se van a cruzar, forman un hexágono en las dos bases y las partes laterales son caras rectangulares que equivalen al número de lados que tiene el hexágono. ¿Cuántos lados laterales tiene este prisma? Pues como el hexágono tiene 6 lados, pues son 6 caras laterales, ¿sí? Entonces en total este prisma tiene 6 laterales y 2 bases. O sea, en total serían 8 caras en total, de las cuales 6, perdón, sí, 6 serían rectangulares y 2 serían hexagonales. Acá tenemos otra figura que sus bases son cuadrados y las lados laterales son rectángulos. ¿Cuántas caras, aunque no se vean, cuántas caras creen ustedes que tenga aquí? Caras laterales. Pues el número de lados que tiene el cuadrado, como son 4, pues tiene 4 caras laterales, más sus dos bases. Entonces en total en figuras van a ser 2 cuadrados
y 4 rectángulos. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo porque más adelante vamos a ver las figuras o los prismas desarrollados y vamos a calcular el área de esas figuras. Una cosa es el área que se puede calcular, el área de sus caras, y otra es el volumen. Área es la parte superficial de cada una de sus caras junto con sus bases. Y volumen es la capacidad que tiene de contener ciertos materiales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la pregunta de qué es un prisma recto se puede contestar fácilmente. Vamos a comparar primero las bases. Aquí tengo una base muy grande y acá una más pequeña. Esto no es un prisma. Aquí está totalmente irregular la base inferior con la parte superior. Tampoco es un prisma recto. Este de acá igual porque si se dan cuenta está escalonado. Esta de aquí sí es un prisma recto porque la base y la parte de arriba son dos rectángulos y sus partes laterales lo conforman lados laterales rectangulares. Como en este caso la figura es un rectángulo en la base superior e inferior, pues tiene un largo y un ancho, ¿no? Es lógico pensar que como tiene dos partes anchas, pues esas partes se van a repetir en sus caras laterales y se van a repetir otras diferentes en su longitud. Es decir, las caras laterales no van a ser iguales entre sí, como en el caso de estos dos prismas. Acá, como la figura es de lados iguales, pues sus caras laterales van a ser iguales. Pero en este caso es un rectángulo, y si el rectángulo no tiene sus cuatro lados iguales, tiene dos iguales y otros dos que son iguales entre sí. Por lo tanto, voy a tener cuatro caras laterales, dos iguales y otras dos iguales entre sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es un prisma recto? Pues sí. ¿Qué figura fue? La D. Entonces aquí vamos a poner que sí. Y pues ya la E y la F, pues luego se pueden dar cuenta que ninguna de los dos es un prisma recto, así que en todas estas va a ser no y nada más en esta va a ser sí. ¿Qué cuerpos tienen igual volumen? Bueno, al momento de que ustedes cuenten los cubos que digan la misma cantidad, pues van a ser los cuerpos que tengan igual volumen. ¿Y cuál tiene el doble del volumen que el C? Pues hay que determinar qué volumen tiene C, multiplicarlo por 2 y buscar a ver qué figura tiene esa cantidad. Entonces creo que eso está muy sencillo de hacer, ¿no? Así de fácil ya pueden despedirse de la lección 60 en su página 134. Pasamos a la página 135, que también es una muy sencilla. El número 2 dice, el cubo sólido está formado alternadamente por centímetros cúbicos blancos y azules. Aquí para que se entienda, centímetro cúbico ya viene aquí también la definición. Y dice que es el espacio ocupado por un cubo cuyas aristas miden 1 centímetro. Entonces vamos a imaginarnos, aquí me quedó muy mal, vamos a imaginarnos que este es un cubo. Obviamente no me va a salir bien porque no tengo las herramientas para dibujar bien. Además se lo voy a dibujar de otra forma. Se lo voy a dibujar así. Con esto. Vamos a tener un cuadrado. Está más o menos que sea un cuadrado. Y este mismo cuadrado lo voy a replicar más o menos aquí. Y ya nada más voy a unir sus lados, sus aristas. Aristas son puntas. Ahí está. No quedó del mismo grueso, pero bueno, pues lo paso varias veces para que más o menos se vea que es una sola figura, ¿no? Ahí está. Y este es un cubo.
¿Por qué dice que es un centímetro cúbico? Pues porque esta medida de aquí, esta medida de aquí y esta medida de acá, la que viene de aquí y hasta acá, esta, todas miden un centímetro. Y para calcular el volumen de un cubo, la fórmula sería medir una de sus aristas y elevarla al cubo. Es decir, esto por esto por esto. Entonces, como mide una unidad cada una de ellas, un centímetro, pues esto es igual a un centímetro por un centímetro por un centímetro, que expresada como exponente pues sería 1 elevado al cubo, o sea, un centímetro cúbico. Entonces, esta figura que está aquí son todas las que están aquí, unas de color blanco y otros cubitos de color verde, aunque aquí dice que son azules. ¿Sí? Entonces, no se confundan, ¿eh? Traten de visualizar bien la figura. Si yo la veo de manera plana, parece que son cuadrados. Pero fíjense en tres dimensiones. En lugar de verlo así, véanlo así. Tres dimensiones. Entonces, esta figura tiene tres dimensiones. Dos dimensiones sería, en un plano cartesiano, X y Y. ¿Sí? Y eso ya lo vimos. Pero en tres dimensiones tiene tres medidas. X, y esta medida que sería Z. Para que me entiendan, largo por ancho sería en dos dimensiones. Largo por ancho por la profundidad, ya hablamos de tres dimensiones. Entonces esto es en 2D y esto es en 3D. Que de aquí viene el término de las películas, de las famosas tercera dimensión. Ustedes ven la televisión normal y van a ver una persona que se mueve, pero si ustedes toman la perspectiva, se van a dar cuenta que está plasmada en toda la pantalla, digámoslo así, en el cristal de la pantalla que ustedes están viendo. Pero cuando utilizan una tecnología con lentes de tercera dimensión, la televisión también está configurada para poder ver películas en tercera dimensión y el aparato o la película está filmada para tercera dimensión. Entonces, al ponerse los lentes, ustedes van a darle un sentido de profundidad. Es decir, en dos dimensiones, yo vería, por ejemplo, una persona parada así. Obviamente es un dibujo muy rudimentario. Y al lado de la persona, a lo mejor va a haber un árbol así. Estamos en el mismo plano. Estamos así. En tercera dimensión, voy a tener la misma persona, pero el árbol lo voy a tener acá. Porque ya no va a ser un dibujo plano. Ahora vamos a tener un dibujo así. ¿Ven la diferencia? Aquí se ve en una dimensión, en un solo plano, y aquí está en dos planos. Entonces eso es 2D, 3D. Dos dimensiones, tres dimensiones. Dos dimensiones se llamaría cuadrado. Tres dimensiones, pues ya el cuadrado se convierte en un cubo, que es lo que tenemos aquí. Ahora sí nos preguntan, ¿cuál es el área total del cubo? Y aquí viene otro concepto. Área total de un prisma es la suma de las áreas de todas sus caras. ¿Cuántas caras tiene este cubo? Uno, dos,
Atrás sería el 3. En este costado sería el 4. Arriba sería el 5. Y en la parte de abajo sería el 6. Entonces tiene 6 caras. Ahora, ¿cuánto mide cada cara? Si cada cubo mide 1 centímetro de lado, 1, 2, 3, 4. Y 4 por 1, 2, 3, 4. 4 por 4 son 16 centímetros cuadrados por cada cara. Y 16 por 6 me va a dar 96 centímetros cúbicos. Entonces aquí serían 96 centímetros cúbicos. Este no se ve muy, parece B, ¿verdad? Ahí está, 96. ¿Qué área del cubo es azul? Pues si están alternados entre, yo digo que es verde, ¿verdad? Pero el libro dice que es azul. Entre el azul y el blanco, pues quiere decir que estamos a mitades, ¿no? Se dan cuenta, la mitad de este lado es verde, digo azul, y la mitad es blanco. En la altura, la mitad es blanco y la mitad es azul. Entonces, pues si la mitad es blanco y la mitad es azul en cada cara, pues entonces la mitad de todo... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí le puse cúbicos y es cuadrado. Una disculpa. Porque son áreas. Entonces estamos hablando que es la mitad. Entonces si 96 fue de todo el cubo, pues la mitad de 96, que son 48, sería de color azul y la misma cantidad de color blanco. Centímetros cuadrados. Ahora sí, ¿cuál es el volumen del cubo? Pues sería multiplicar cada medida lo que les dije aquí. ¿Cuánto mide esta arista? ¿Cuánto mide esta arista? ¿Y cuánto mide esta arista? 4, 4 y 4. O sea, 4 al cubo. 4 por 4 por 4. 4 por 4 son 16. Y 16 por 4 me va a dar 64 centímetros cuadrados. Ya acabamos con este problema. Número 3. El prisma mostrado tiene un volumen de 32 centímetros cuadrados. Sus dimensiones son 32 centímetros. Voy a borrar este 6 para que se pueda ver bien aquí. Sus dimensiones son 32 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de altura. Entonces son los mismos cuadritos, los mismos cubitos, pero ya juntos tienen una longitud de 32 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área total del prisma? Recuerden el concepto, ¿eh? Dice aquí la suma de las áreas de todas sus caras. ¿Cuántas caras tiene este prisma? De este lado visible tengo una, arriba 2 y del otro lado 3 y hacia abajo 4. Pero me faltan las tapas, ¿no? La de este lado y la de este lado. Entonces de este lado tengo 32 por 1 y 32 por 1 y 32 por 1. O sea, cada cara mide 32. Como dijimos que son 4, 32 por 4. Vamos a hacer la operación. 32 por 4 van a ser 128. Y me falta esta tapita que es de 1 y esta tapita que es de 1. Los 1 más 1 son 2. Y 128 que ya llevábamos van a ser 130 centímetros cuadrados. Porque seguimos hablando de áreas. Ahora bien, esto ya va a ser en su cuaderno, porque aquí mismo se los está pidiendo. Entonces voy a ponerlos aquí de una vez, que esto lo van a hacer en el cuaderno. En tu cuaderno dibuja otros 3 prismas rectos rectangulares que se puedan construir con 32 centímetros cuadrados. Después anota sus medidas en la tabla.
Está bien sencillo, fíjense bien lo que les voy a decir, lo que tienen que hacer. Nada más van a colocar esta misma figura de diferentes formas o de diferentes maneras. La pueden colocar verticalmente, o sea, así como está, pero de pie, digámoslo así, horizontal, parada. Pueden seccionarlo a la mitad, juntarlas y se vería como si fueran dos torres, algo más o menos así, para que me entiendan. Así. Pero obviamente, pues cada cubito pues se vería así, ¿no? No me va a quedar muy bien porque ya les he dicho yo que pues no se me dibuja esto muy bien. Ahí va. Más o menos así, ¿no? Entonces es otra figura, ¿no? Y luego la misma pero acostada. O sea, hay varias formas de hacerlo. Eso lo voy a dejar a su criterio. Pero si ustedes utilizan únicamente esas 32 piezas, y ojo, de manera regular, o sea, no quiero que me vayan a formar una figura como estas. Estas no. Hay que formarla de este tipo, ¿sí? Para que ustedes puedan contestar las preguntas, si no, no van a poder. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cuál es el largo? ¿Cuál es el ancho? ¿Y cuál es la altura? Y obviamente el área total. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto va a medir? Pues va a medir 2. Y de este lado va a medir otros 2. Y esta altura, pues va a ser la mitad de 32, ¿no? Porque 32 era la longitud total. Entonces esto va a ser de 16. Y si ustedes multiplican 16 por 2, también les va a dar el mismo volumen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso yo lo voy a dejar para ustedes, que ustedes lo hagan. Ahora, la pregunta que viene una vez que ya hayan hecho esta tabla en su cuaderno. Dice, los tres prismas que dibujaste tienen el mismo volumen, pero no necesariamente la misma área total. ¿Por qué sucede esto? Ustedes lo van a contestar, pero de una vez les comento que, bueno, ya se los había dicho en el anterior capítulo, que no necesariamente una figura que tenga el mismo volumen tiene que tener la misma forma, ¿sí? Y eso es lo que le están tratando de hacer ver aquí con esta tabla. Van a formar con tres formas diferentes y les van a dar áreas distintas, van a tener el mismo volumen. Es como cuando yo tengo una caja que tiene ciertas medidas y luego yo la misma caja la voy a parar así, pues tiene una forma diferente, pero no por tener una forma diferente quiere decir que le va a caber más o le va a caber menos. O sea, es la misma caja, nada más que yo lo estoy volteando de diferentes formas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que se haya entendido. Ya es la última diapositiva. Les encargo nada más que lo traten de contestar. Y en la clase del día de mañana les voy a presentar las otras dos lecciones para que puedan entregarme en tiempo y forma toda la lección, todo el ejercicio. Si no hay ninguna otra pendiente, gracias por su atención, jóvenes, y hasta la próxima.